Si te vas de este mundo, Si usted se va hoy de este mundo sin haber cambiado sus pensamientos, usted se va sin haber hecho arrepentimiento para salvación. Usted salió de este mundo sin haber cambiado todo pensamiento que le impidió verse a sí mismo como Dios lo ve. Usted salió de este mundo sin el arrepentimiento verdadero para salvación. El Señor demandó en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que el Señor demandó es un cambio en la manera en que nosotros nos autopercibimos a nosotros mismos y no de la manera correcta. La manera correcta es como Dios piensa de nosotros, como Dios nos ve a nosotros. Y si nosotros morimos sin haber cambiado nuestros pensamientos, nosotros despertaremos en el infierno. No haber cambiado los pensamientos es morir pensando que por haber sido buena persona, por haber no hecho daño a nadie, pensando que no hice daño a nadie, por haber hecho el bien, con eso agradé a Dios. El hecho de creerme buena persona, ya creí que había yo ganado el cielo. Pero por esas cosas y con esos pensamientos, nosotros no vamos a ir al cielo. Porque el Señor dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Estas palabras las dijo el Señor hace 2000 años. Cuando el Señor nos demandó a nosotros, a cada ser humano, que nosotros tenemos que hacer arrepentimiento, no de nuestros pecados, porque ya nuestros pecados Él los pagó en la cruz, como lo dice el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que debemos creer, este es el único Evangelio que está escrito en 1 Corintios 15, 3 y 4. Y este es el Evangelio que el Señor demandó creer, así como demandó el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio que debe surgir en la mente de nosotros. En el interior de nuestra mente deben generarse cambios de pensamiento. Cambiar los pensamientos que nosotros tenemos de que nosotros vamos al cielo al morir, de que Diosito es puro amor, de que Diosito me va a perdonar todos mis pecados, de que Dios es un Dios misericordioso y que Dios nos ama a todos, que yo amo al prójimo, que yo hago el bien, que yo me porto bien, que no hago nada malo. Y por eso Dios a mí no me tiene que mandar un castigo, porque yo soy su hijo, yo soy su hija. Pero realmente eso está distorsionado de nuestra realidad, porque la realidad de todo ser humano es que ante Dios es podrida llaga, que está muerto espiritualmente, que es un asqueroso inmundo pecador, que se debe reconocer así, que está marchando al infierno, que su moral está corrompida. Esa es la realidad, que nosotros somos perversos. Desde nuestra alma, desde nuestra naturaleza, nosotros somos perversos, somos pervertidos, somos degenerados, tenemos pensamientos cochinos, tenemos fantasías cochinas en nuestra mente. Así estamos delante de Dios. Y que este debe ser el reconocimiento ante Dios. Este es el verdadero arrepentimiento ante Dios. Y no desde la perspectiva de nosotros mismos. Porque si de nosotros dependiera, nosotros nos creemos buenos todo el tiempo. Pero en nuestro corazón se generan todos los pecados. Nuestra alma es maligna. Nuestra alma es pervertida. Y desde nuestros pensamientos, ahí en los pensamientos, se generan los asesinatos, se generan los hurtos, los homicidios. Y esto fue lo que el Señor mandó a reconocer en Marcos 1:15, cuando Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento da paso a creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio fue una obra en sustitución de condena que hizo el Señor en la cruz, en favor de nuestras almas. El Señor se puso en el lugar de cada alma para sustituir a cada alma. El Señor se dejó imputar con todos los pecados de todas las almas, para que las almas quedaran libres de condena. El Señor se dejó enjuiciar. Un juicio condenatorio en contra del Señor Jesucristo se celebró
para que las almas no fueran objeto de condenación. El Señor Jesucristo fue a la cruz y con su alma pura y santa nos rescató. Nos rescató de las condenas a muerte que el alma tenía, porque el Señor había dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y como el pecado se paga con una sentencia que es la muerte del alma, esa es la única manera de pagar por los pecados, nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Entonces el Señor vino y se puso en la cruz y sustituyó nuestras almas, Él en vez de nosotros, para que nuestras almas no fueran a pagar eternamente en el lago de fuego por todos los pecados que nosotros venimos a cometer en esta tierra. Porque nosotros somos pecadores y siempre vamos a pecar. El pecador no puede dejar de pecar, porque su simiente es el pecado, porque su naturaleza es pecaminosa. Y esto fue lo que el Señor mandó a que nosotros reconozcamos esta condición. La condición real en la que nosotros estamos es muertos espiritualmente, condenados marchando al infierno, y por supuesto que por nuestra condición pecaminosa estamos corrompidos moralmente con la incapacidad de no poder cometer un solo pecado. Nosotros cometemos el pecado automáticamente. No está en nosotros controlarlo. Nosotros no podemos controlar el pecado. Aquel que diga que no puede pecar está mintiendo, está siendo mentiroso a Dios, porque el pecado es infracción de la ley, y por haber nosotros ser infractores de la ley nos constituimos seres condenados a muerte, precisamente porque la causa fue el pecado. Entonces, toda persona que hoy crea que puede dejar de pecar está haciendo a Dios mentiroso y no está reconociendo su bajeza moral, no está reconociendo su condición terrible ante Dios. En Lucas 13, del 1 al 5, hay un episodio. Fíjense lo que dice aquí. El mismo Señor, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor apunta aquí a los pensamientos. Aquellos galileos debían cambiar sus pensamientos porque estaban pensando que ellos eran mejores que aquellos a quienes les aconteció lo que hizo Pilato con aquellos galileos. Y el Señor les dijo, no, si no cambiáis vuestros pensamientos, todos pereceréis igualmente. Cuando el Señor dijo, arrepentíos y creen en el Evangelio, está diciendo que nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de pensar. Arrepentimiento en griego es metanoia y el significado de esta palabra griega es cambio. Y el Señor usó esta palabra, metanoia. La metanoia es un cambio en la mente, un cambio radical en nuestros pensamientos, que dejemos de pensar nosotros que a nosotros no nos pueden pasar tales cosas porque nosotros somos mejores que aquellos, porque los pecadores son los que están en las cárceles, porque los pecadores son los que violan, porque los pecadores son los que secuestran, porque los pecadores son las prostitutas, son los ladrones, los que roban bancos, los que sacan una pistola y apuntan a una persona y les quitan todas sus prendas. Pensar que a ellos es a quienes les van a acontecer tales cosas, no nos hará salvo a nosotros, porque nosotros somos tan iguales que los que están en las cárceles y mucho peor, porque desde nuestro pensamiento nosotros asesinamos, robamos, adulteramos, fornicamos, mentimos, hacemos toda clase de pecado. Y para Dios no hay pecado pequeño. Y los pecados no se llaman errores, los pecados no se llaman fallas. Eso se llama pecado, delito, crimen. Y cualquier delito, cualquier pecado, por muy pequeño que sea, es digno de ir a pasar la eternidad en el lago de fuego. Es digno de muerte para el alma. Entonces el Señor apunta a nuestros pensamientos que nosotros tenemos que cambiar, porque si no cambiamos nuestro pensamiento, ¿cómo nosotros vamos a creer en el Evangelio? Porque el Evangelio dice que Cristo ya nos salvó, pero si nosotros no cambiamos nuestro pensamiento, vamos a pensar de que nos salvó Cristo. ¿Cuál fue la causa por la que Cristo vino a morir en la cruz si yo no he cometido nada malo? Querido amigo, usted es un pecador, igual que yo. Usted es un asqueroso, cochino y sucio, degenerado, pervertido, pecador ante Dios, igual que esta que usted está viendo aquí en esta pantalla. Somos igualitos. Quizás yo sea peor que usted, pero en lo moral, ante Dios, todos somos iguales. Todos somos pecadores.
Entonces, el Señor apunta a que nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos, así de sencillo. Porque el Señor ha dicho en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. El alma del Padre, así como el alma del Hijo, también es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Y usted ya pecó. Yo pequé, todos ya hemos pecado. Todos nos constituimos transgresores de la ley. Todos ante Dios somos delincuentes. No hay uno mejor que otro. Entonces el Señor ha hecho estas dos demandas, que son el arrepentimiento que debe generarse en el ser humano para salvación. Arrepentimiento verdadero, que es un cambio en la manera en la que nosotros nos autopercibimos egoístamente y para nuestra perdición. Porque el pensar que usted es bueno, que usted no hace daño, que usted no hace nada malo, que usted está agradando a Dios con su vida perfecta, usted así no va a ser efectiva la salvación. La salvación se hace efectiva desde el cambio de los pensamientos, desde el creer con fe en el Evangelio. Entonces, si el Señor ya sustituyó nuestras almas en la cruz de Calvario, nosotros tenemos que creerlo, porque está escrito. No lo vimos, pero está escrito. Y es lo que hay que creer en la palabra de Cristo, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y Cristo ya salvó nuestras almas. Y el Señor demandó el arrepentimiento que debe generarse desde nuestros pensamientos, desde el cambio de los pensamientos de nosotros. Porque de no cambiar nosotros nuestros pensamientos, nunca vamos a creer en el Evangelio. Y el Evangelio dice que ya Cristo salvó nuestras almas, que Cristo murió en la cruz de Calvario, salvando nuestras almas. Pero Él demanda de nosotros el arrepentimiento verdadero, metanoia para salvación. El cambio en nuestra manera de pensar. Porque ante Dios, nosotros somos podrida llaga. Somos unos asquerosos, somos unos cochinos. Nosotros, desde nuestro enojo, asesinamos. Con nuestra vista codiciamos. No necesitamos ir al hecho. Nosotros no necesitamos ir al hecho para cometer los pecados. Los pecados se generan desde nuestro corazón. El Señor en Mateo 15:19 lo dice claramente. ¿Qué es lo que sale de nuestros corazones? Salen todos los homicidios, todas las abominaciones. Todo sale de nuestro corazón. Todas las asquerosidades salen de nuestro corazón. Y esto es lo que el Señor apunta en Lucas 13 del 1 al 5. No, si no cambiáis vuestros pensamientos, todos pereceréis igualmente. Entonces, el Señor dice claramente en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y el Evangelio y el creer con fe en el Evangelio es lo único que a nosotros nos funciona para hacer efectiva la salvación. El Señor ya salvó nuestras almas hace 2000 años en la cruz de Calvario. Nosotros ahora tenemos que creer esto para poder hacer efectiva esa salvación lograda en la cruz por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Pero hay dos demandas, Señor. Hay dos demandas, querido amigo, que usted tiene que obedecer. Y es que usted haga arrepentimiento para salvación. Que usted cambie los pensamientos que usted tiene de usted mismo, que usted es bueno, que usted no hace lo malo, que usted es buena persona, que usted tiene una vida agradable ante Dios. Pero resulta que usted no es conocido de Dios, porque el Señor, Dios, no es Dios de muertos. Y si usted está muerto espiritualmente, Dios no lo conoce a usted, ni lo puede escuchar. Usted no lo escucha a Dios. Usted puede orar, puede clamar, puede decir todo lo que usted quiera, dirigiéndose a ese Dios que usted tiene en la mente. Pero pregúntese, ¿seré yo escuchado de Dios? Pues no. Porque la Biblia dice en Mateo 22:32 que Dios no es Dios de muertos. Y si estamos muertos, no somos escuchados por Dios. Primero hay que obedecer las dos demandas para ser conocidos de Dios. ¿Y cómo somos conocidos de Dios? Cuando nosotros nos reconocemos así como estamos ante Dios y creemos en el Evangelio. Ahí Dios detecta nuestra fe y nos hace nacer nuestro espíritu muerto. Nos vuelve a la vida el espíritu. Ahí podemos ver claramente. Ahí entendemos a Dios. Ahí Dios nos puede escuchar. Cuando Dios detecta nuestra fe y nos sella,
con el Espíritu de su Hijo, según Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13 y 14 lo dicen claramente, que cuando nosotros oímos el evangelio y lo creemos con fe, ahí pasamos a ser de Cristo, porque ahí se nos imputa la santidad de Cristo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Cristo viene a morar en nosotros desde ese mismo instante. Por eso el Señor dijo en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solo si usted oye el evangelio y lo cree con fe, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el bautismo real para que usted pase por la puerta estrecha, porque es el resultado de que usted se reconoció tal cual está ante Dios y creyó en el evangelio. Entonces el Señor en Hechos 30, en Hechos 17, 30 y 31, hace un llamado al arrepentimiento, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que hagan metanoia, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. El Señor dice que esté usted donde quiera que usted haga metanoia, que usted cambie sus pensamientos, que usted abandone su manera de pensar y se autoperciba tal cual está delante de Él, para que usted pueda creer en la obra salvadora que se llevó a cabo hace 2000 años por medio de la muerte del Señor Jesucristo, salvando Él nuestras almas de todas las condenas que a nosotros nos mandaban al lago de fuego. ¿Por qué? Porque habrá un día, hay un día establecido, en el cual Dios juzgará al mundo con justicia, y ese día está muy cerca. No espere usted llegar a morir antes de que llegue ese día y usted despierte en el infierno para luego ser sacado ante el gran trono blanco, donde su alma será lanzada al lago de fuego, porque usted se resistió a las dos demandas del Señor, porque usted no quiso obedecer las dos demandas del Señor, porque usted prefirió seguir pensando en sus pensamientos distorsionados que usted es bueno, que usted es buena persona, que usted no le hace daño a nadie, que usted va al cielo por sus méritos, porque usted aquí se portó bien. Y la salvación no se hace efectiva por méritos humanos. La salvación se hace efectiva por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz a través del bautismo en el Espíritu Santo. Allí tenemos paz porque la paz es Cristo y la paz de Cristo se nos imputa. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y tenemos paz y reposamos, tenemos tranquilidad. No es por medio del portarme bien, no es por medio de mis buenas obras, no es por medio del que yo me crea bueno, de que yo hago el bien. Despierte, mi querido amigo, despierta su realidad, porque su realidad es espantosa. Su situación ante Dios es terrible. Y usted no se autopercibe así, usted va a ir al infierno lamentablemente. Y el tiempo de gracia está que termina. En 2 Corintios 6:2 dice lo siguiente: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. ¿Cuál es ese día? Es hoy, querido amigo. Es hoy el día de tu salvación, porque hoy estás con vida física, estás con tus ojos abiertos, puedes oír, tienes la oportunidad de oír el Evangelio y creerlo. Tienes la oportunidad de obedecer las dos demandas del Señor que Él hizo en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque para eso vino Cristo, a cumplir la voluntad de Dios, a morir pagando por todos nuestros pecados para que nadie se pierda. Ya todas las almas han sido salvadas. ¿Por qué usted tiene que ir para ser lanzado al lago de fuego? Si ya Cristo lo salvó, ya Cristo dio la vida de su alma en sustitución por la alma de usted, porque el alma de usted estaba condenada y no había salvación para usted. Y Cristo vino enviado por Dios Padre y se puso en esa cruz para ser sacrificado como un carnero. Él se dejó condenar en el lugar de usted. No invalide esa salvación, hágala efectiva, porque el tiempo está que termina. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio?
que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ya Cristo nos salvó, ya Cristo nos dio la vida eterna. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora nosotros tenemos que creerlo, por fe. Tenemos que poner fe en esta maravillosa obra que es el Evangelio, donde Cristo murió por todos los pecados de nosotros.